El hombre sobre el Toyota había comenzado a preocuparse. Ya llevaba más de 3 horas en esa lamentable carretera, y todavía no había llegado al cruce con la Interestatal 9. ¿Cómo era posible? Volvió a mirar el cuentakilómetros del tablero. Según las indicaciones, había recorrido unos 60 kilómetros desde que saliera de la última estación de servicio, cosa que según el mapa era imposible. ¿Acaso se habría perdido? Pero no podía ser, el camino era recto y no tenía bifurcaciones, ni siquiera rutas secundarias que pudieran confundirlo. Todo era pastizales amarillos, secos, algunos árboles achaparrados, y más allá del haz en forma de cono de los faros, la completa oscuridad. Abrió la ventanilla y arrojó la colilla de cigarrillo. Regresó su mirada al tablero, justo en el momento en que el 4 digital daba paso al 5. 65. 65 kilómetros. Era hora de parar y pegar la vuelta. Aunque el camino era tan estrecho que de momento le era imposible hacerlo. Volvió a encender la radio, con la esperanza de sintonizar alguna emisora local que le diera indicios de su posición. Nada. Solo estática. Su celular tampoco tenía señal. Se dijo que debía calmarse. El Toyota y él habían atravesado peores situaciones que esa. Como cuando quedó atrapado en una luz de nieve durante 4 interminables horas. Sacó otro cigarrillo del arrugado paquete, pero cuando iba a encenderlo se le cayó al piso. Se agachó para recogerlo, y durante una milésima de segundo desvió la atención del camino. Cuando volvió la vista, vio que una persona se encontraba parada en medio de la ruta, a unos 15 metros de distancia. Aplicó los frenos y se golpeó la cabeza con el volante. Vio una luz cegadora delante de sus ojos, y por un segundo pensó que se desmayaría. Pero luego la visión se le aclaró, y Richard se apresuró a mirar por encima del tablero. Allí en el camino no había nadie. ¿Acaso lo habría imaginado? No sería la primera vez que le ocurría. Una vez tenía tanto sueño mientras conducía que comenzó a soñar despierto y a ver toda clase de cosas en su campo de visión. Se cercioró de que no se había lastimado la frente y luego siguió camino. Media hora después, ya completamente sudado y con su paquete de cigarrillos vaciado por completo, vio que un chico circulaba en bicicleta a un costado del camino. Parecía que tenía la cabeza agacha, como buscando algo en el suelo, pero cuando Richard se le acercó con el auto y se le puso a la par, vio que el chico no tenía cabeza. Su torso desnudo terminaba abruptamente en el cuello. Richard lanzó un grito y aceleró. Hizo unos 2 o 3 kilómetros a toda velocidad y luego miró por el espejo del retrovisor, aunque solo pudo ver parte de la luneta trasera y, luego de ella, una insondable negrura de muerte. Un golpe en el capó le hizo regresar la vista al camino. Algo que parecía ser una mujer golpeó el parabrisas, astillándolo, y salió lanzado hacia atrás. Por instinto Richard se cubrió la cabeza con ambas manos y el coche perdió el control. Se desvió hacia un zanjón y aunque el hombre fue rápido y apretó los frenos, no pudo impedir que las ruedas delanteras se incrustaran en el barro. Trató de hacer marcha atrás, pero los neumáticos solo se hundían cada vez más. Tomó la linterna de la guantera y se bajó. La mujer estaba tendida boca abajo en medio del camino, lanzando horribles gemidos de agonía. Había perdido sus zapatos y se arrastraba ciegamente sobre la tierra polvorienta. Richard se le acercó por detrás y le tocó el hombro. «Quédese donde está, señora, trataré de llamar a la ambulancia», le dijo. La mujer de inmediato se detuvo y comenzó a girar la cabeza. En ese instante Richard sintió un miedo supersticioso y supo que, si llegaba a ver la cara de la mujer, enloquecería. Dio media vuelta y comenzó a correr. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a sentirse acalambrado, era un hombre gordo y sedentario, y además fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos por día. Se detuvo para recuperar el aliento, y entonces lo escuchó. El gemido de la mujer, cada vez más cercano. Se estaba arrastrando hacia él, en la oscuridad del camino. Richard se obligó a seguir andando. Maldecía y lloraba en voz baja. Su corazón parecía que iba a salírsele del pecho. Caminó durante 2, 3 kilómetros, hasta que sintió que las piernas se le aflojaban. Se recostó contra un poste de alambrado y alumbró en derredor. El paisaje no había variado en absoluto y no se veían luces de casas en el horizonte. Descansó unos minutos y luego siguió caminando. Comenzó a escuchar un ruido leve a sus espaldas. Parecía un quejido, como el de una puerta girando sobre sus goznes oxidados. «Pero aquí no hay ninguna puerta», se dijo. Miró hacia atrás y solo vio aquella negrura impenetrable, que casi parecía sobrenatural.
Dio otros 10 pasos más y el quejido se repitió. Volvió a mirar hacia atrás y alzó la linterna. 2 luces venían por el camino. Al principio tuvo ganas de lanzar un grito de alegría, pero enseguida se reprimió. Las luces subían y bajaban en forma rítmica, al compás de aquellos quejidos mecánicos. Eran los pedales de una bicicleta. Un niño sin cabeza venía montándola. El hombre lanzó un graznido y se volvió para seguir corriendo. No hizo más de 2 pasos cuando sintió que su corazón parecía encogerse y agarrotarse dentro de su pecho. Las piernas y todo su cuerpo le falló, y Richard cayó pesadamente sobre aquel camino endemoniado. Se despertó en la sala de un hospital. Le habían insertado tubos y cables por todos lados, pero pese a ello Richard no pudo reprimir las lágrimas de alivio. Había sobrevivido y lo peor había pasado. Una enfermera que escribía en una planilla vio que se había despertado y le sonrió. «Buen día, señor Abbott. Bienvenido al Hospital de Buena Esperanza». Richard quiso decir algo, pero se sintió incapaz de hacerlo. De todas maneras la enfermera dejó de prestarle atención cuando ingresó a la sala de terapia intensiva, una camilla manejada por 2 paramédicos. Arriba de la camilla iba una mujer, que se retorcía de dolor y lanzaba horribles quejidos. El alivio que Richard sentía se trastocó en horror. Era la mujer que había atropellado en la ruta. Por palabras de los médicos, comprendió que la mujer acababa de ser atropellada por un camión, y tenía nulas posibilidades de sobrevivir, porque la habían reventado por dentro. 2 horas después ingresó a la sala de urgencias un chico. De su cuello manaba una impresionante cantidad de sangre. Estaba andando en bicicleta, murmuraron las enfermeras, cuando un ventanal desprendido de una obra en construcción por poco no le cercenó la cabeza. Pusieron al chico en una cama cercana a la de Richard y trataron de reanimarlo, pero fue inútil. Los médicos cubrieron la cabeza del muchacho con una sábana y se marcharon de la sala. Richard quedó mirando la sábana, sin poder apartar la vista de ella. Al rato la sábana, muy lentamente, comenzó a deslizarse hacia abajo, y el chico giró la cabeza casi desprendida del cuerpo y le dijo: «Tú serás el próximo». A la noche, Richard tuvo el segundo y definitivo ataque cardíaco, y su alma regresó a la carretera, donde aún hoy en día sigue anunciando la muerte y el horror de los ocasionales viajantes. ¿Hay algo que realmente, implacablemente desees? ¿Algo por lo que irías hasta el fin del mundo? Bueno, por suerte para ti, hay una manera de conseguir lo que estás buscando. Y no tendrás que ir al fin del mundo para conseguirlo. Pero tendrás que ir a alguna parte, y el lugar puede estar fuera de alcance para algunos. No es muy lejos, más cerca de lo que uno cree, pero hay requisitos que algunas personas no pueden satisfacer. En primer lugar, lo que sea que busques, debes desearlo seriamente. Para ti, debe ser algo que necesitas. Si comienzas el viaje sin el correcto estado de mente, seguramente, ya será tarde para dar marcha atrás. El segundo requisito es que necesitarás un vehículo. La mayoría utiliza un auto, ya que es la opción más cómoda. Ha habido unos pocos elegidos que han utilizado pequeños vehículos motorizados, como un todoterreno o moto. Pero esto ha demostrado ser muy difícil, ya que las condiciones del viaje pueden llegar a ser excesivamente molestas. No utilices un vehículo demasiado grande o notable, ya que se necesita un poco de la oscuridad de la noche para estar más seguro. Asimismo, si bien cualquier tipo de coche sirve, es posible que no desees elegir el vehículo más caro. Puedes tomar tu nuevo Mercedes de lujo, pero no esperes que salga en buen estado. Antes de comenzar, asegúrate de que esté completamente cargado de combustible. La primera tarea a realizar es la de localizar el camino. No tiene un nombre, no está en el mapa, y técnicamente, ni siquiera existe. Solo se mostrará si lo estás buscando en el momento adecuado, y solo te darás cuenta si sabes qué buscar. Por último, debes estar solo durante el viaje. No pensaste que serías capaz de ir con un grupo, ¿verdad? Debe ser de noche cuando comiences. Escoge la hora de la noche donde creas que las carreteras son menos pobladas. Conduce a cualquier área que sea solo un tramo de carretera rodeada de bosques. Aquí es donde debes empezar a prestar mucha atención. Si estás buscando el camino, debes sentirlo. Una vez que estés cerca, podrás ver o sentir sus signos, pero los signos dependerán de qué es lo que desees. Por ejemplo, si estás en busca de riquezas, es posible detectar brillo en las ramas de los árboles vacíos, parecido al brillo del oro o los diamantes. Si buscas el amor, puedes comenzar a ver pétalos de rosa bailando lentamente en la brisa que sopla en dirección a la carretera.
Si buscas venganza, es posible percibir una sensación cada vez mayor de calor o ira en tu cuerpo cuando te aproximas. Solo tienes que saber qué es lo que realmente quieres, y no vas a tener ningún problema para encontrar el camino. Una vez que estés seguro de que has encontrado el camino, toma una respiración profunda, y adéntrate. En este punto, habrás comenzado oficialmente a transitar la carretera sin nombre que te llevará a través de 11 millas hacia lo que sea que estés buscando. Cada milla pondrá a prueba tu deseo, y manifestará si realmente quieres lo que estás buscando. Antes de ir más lejos, para el auto y ten en cuenta lo siguiente. No enciendas la radio. No utilices un teléfono durante el viaje. No abras las ventanas. Asegúrate de que están cerradas antes de continuar. Si estás en un vehículo sin ventanas, prepárate para lo peor, ya que las probabilidades están fuertemente en tu contra. No intentes salir de tu vehículo en ningún momento. Nunca debes superar los 30 millas por hora, a menos que estés desesperado por hacerlo a través de un tramo de la carretera. Y lo más importante, el cinturón de seguridad. Siéntete libre para prepararte y asegúrate de estar listo. Una vez que hayas entrado al camino, el tiempo se detendrá, por lo que no tienes que preocuparte de que se termine la noche. Aunque es posible que no te des cuenta, ya no estarás en este mundo. Tómate un último momento para darte cuenta de que una vez que la primer milla haya pasado, no hay vuelta atrás. Una vez hecho todo eso, continúa por la carretera. En la primera milla, no verás muchos cambios. El camino pasa mayormente entre bosques. El aire se volverá un poco más frío, y deberías encender el sistema de calefacción si el vehículo tiene uno. No quites la vista de la carretera. Tómate tu tiempo para calmar cualquier inquietud admirando el cielo nocturno. Lo verás completamente lleno de estrellas, más de lo que alguna vez creíste posible. Si el clima era nublado antes de empezar el viaje, notarás que ahora el cielo está claro. En la segunda milla, el aire será aún más frío. Esta es la razón principal por la cual es muy difícil viajar en un vehículo abierto. Con cada milla, el aire bajará de temperatura aunque sea una temporada cálida. Si el aire es demasiado frío para soportarlo, incluso con la calefacción del vehículo, tu única opción es acelerar. Con cada milla la carretera también se vuelve más compleja, teniendo más vueltas y mostrando una cantidad cada vez mayor de peligros en el camino. Asegúrate de mantenerte siempre atento a la ruta frente a ti, con el fin de evitar la mayor cantidad de baches u obstáculos que sea posible. Golpear algunas rocas y baches no obstaculizará demasiado tu progreso, pero querrás mantener las mejores condiciones por el mayor tiempo posible. Si el vehículo está obligado a detenerse debido a los daños, entonces no queda nada que puedas hacer, excepto morir de frío. En la tercera milla, puede que comiences a detectar siluetas humanas entre los árboles. No les prestes atención, incluso si parecen estar más cerca. Será difícil resistirse a mirar de reojo su perturbador aspecto distante, pero debes saber que se revelarán más adelante. En esta milla, la carretera se volverá de tierra. Mantente en el centro de la ruta, ya que se hará estrecha y ancha a intervalos aleatorios. Una aclaración rápida. Si a pesar de las advertencias previas intentas pegar la vuelta, acabarás en un camino que nunca termina. Finalmente quedarás sin combustible y morirás congelado ante las inclemencias del tiempo. En la cuarta milla, no solo verás más siluetas humanas sino que también comenzarás, en cierto sentido, a oírlas. En el fondo de tu mente, susurros débiles e incomprensibles harán eco. Estos van y vienen, pero no puedes detenerlos. Si se vuelven molestos o te distraen, trata de ignorarlos enfocándote en lo que deseas. Intentar escuchar y entender lo que las voces dicen solo las atraerá hacia ti, y tú deseas que estén tan lejos como sea posible. Ya se acercarán más adelante, así que no tiene sentido atraerlas tan pronto. En la quinta milla, llegarás a un claro. La hilera de árboles a tu izquierda desaparecerá para revelar un lago sin fin con una radiante, gran luna sobre el agua. La iluminación de la luna será tan espectacular que ya no serán necesarios los faros del vehículo. Evita mirarla. Si miras la luz durante más de unos pocos segundos, la carretera enfrente de ti terminará, lanzando tu vehículo al agua, en la que te congelarás en cuestión de minutos. Las voces en esta milla se habrán ido, pero no te alegres todavía. Volverán. En la sexta milla, toma conciencia de que ya has recorrido más de la mitad del trayecto. A pesar del progreso, es posible que pierdas las esperanzas aquí. Las estrellas habrán desaparecido, convirtiendo el cielo en un negro abismo vacío. El claro habrá terminado, y habrás entrado nuevamente en un bosque.
La única luz que tendrás será proporcionada por los faros, pero fallarán de vez en cuando, incluso si estás seguro de que están en perfecto estado. Si tienes una radio en el vehículo, se encenderá automáticamente. Si no la habías apagado de antemano, producirá un chillido abrumador que te enviará fuera del camino. Una voz tranquila entonces comenzará a hablar de tus mayores miedos, de lo que sea que te horrorice en tu vida. Hablará de forma tal que sus palabras se visualizarán en tu mente, así que no la escuches. Si empiezas a comprender lo que está diciendo, los horrores resultarán demasiado insoportables como para que puedas permanecer en la carretera con seguridad. El intento de apagar la radio resultará inútil. Acelera si lo necesitas, y simplemente evita pensar en la voz tanto como puedas. Al acercarse el final de la milla, la voz se desvanecerá de los altavoces, dejando tus oídos en paz, por ahora. En la séptima milla, las voces de las figuras volverán. No sonarán como un susurro esta vez, pero más como gritos distantes, acercándose cada segundo. En algún momento durante esta milla, escucharás una de ellas en tu oído, como si estuviera justo detrás de ti. Esto se debe a que una de las figuras ha encontrado un lugar en tu vehículo. No te des vuelta. Su rostro te paralizaría y te haría salir de la ruta. Si no llamas su atención, eventualmente perderá el interés, y con suerte se irá. Se dice que estos seres son quienes han viajado antes por este camino, pero no tuvieron éxito. Ellos viven el resto de su existencia sufriendo en la oscuridad, y su único objetivo es llevar a otros viajeros con ellos. Se ha dicho por experiencia que estos seres no pueden hacerte daño físicamente. Así que mientras no te hagan chocar, estarás bien. En la octava milla, disminuye la velocidad si vas demasiado rápido. El camino aquí tiene curvas muy cerradas, y si vas acelerado posiblemente lanzarás el vehículo a un pozo entre los árboles. El frío es casi fatal aquí. Si tienes un vaso o botella con líquido en tu vehículo, se congelará en cuestión de segundos. El sistema de calefacción se habrá vuelto completamente obsoleto. Los faros parpadearán más seguido, a veces se apagarán durante unos segundos. Debes desacelerar si esto sucede, pero nunca detenerte por completo. Las siluetas te estarán siguiendo en este punto, y si frenas por demasiado tiempo, van a rodear y encerrar tu vehículo. Se escucharán más de sus gritos fuera de tus puertas, a veces incluso sonarán como risa maniática. Sus manos estarán golpeando las ventanas, desesperadas por meterse y sentir algo vivo. No las mires. No van a bloquear tu parabrisas, y la última cosa que quieres que ocurra es chocar y ser atrapado. Si no haces caso, morirás congelado. En la novena milla, tu vehículo se detendrá. Los faros se apagarán, al igual que todos los sistemas en el interior. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Lo que necesitas hacer es cerrar los ojos y de inmediato intentar reiniciar el vehículo. Mantén los ojos cerrados, ignorando las siluetas que te habrán rodeado. Al arrancar el vehículo se asustarán, y retrocederán temporalmente. Esto te dará la oportunidad de empezar a avanzar de nuevo. Los seres pueden afectar el vehículo, pero recuerda que todavía no tienen la fuerza para dañarte físicamente. Una vez que el vehículo arranque, acelera a fondo. Tanto como puedas acelerar sin salirte del camino. Cuando la milla haya terminado, los seres se retirarán. En la décima milla, las voces de los seres se detendrán. Si fueras a mirar en el espejo retrovisor, en realidad no lo hagas, verías que te siguen, pero no como si te estuvieran persiguiendo. Te están viendo, mirando cómo te alejas. Mientras transitas la décima milla, la ruta mejorará, como si estuvieras nuevamente en la primera milla. Las siluetas se alinearán a los costados del camino delante de ti. No te acosarán, sino que te observarán a medida que pasas. Algunos han teorizado que los seres están impresionados en este punto, porque ya has recorrido un largo camino en el viaje a lo que deseas. Esto es falso. No están impresionados, sino felices. Están felices porque te estás acercando a la próxima milla. Están felices porque es muy probable que vayas hacia tu muerte. En la 11ª y última milla, todo en tu vehículo se apagará, como lo hizo en la 9ª. Usualmente el vehículo quedaría inmóvil, pero estará en movimiento. Una fuerza desconocida lo empujará hacia adelante. En la oscuridad, verás, adelante, una luz roja brillante, como si se tratara de la luz al final de un túnel. Cierra los ojos y cúbrelos. Haz todo lo posible para asegurarte de no ver lo que está a punto de pasar. Cubrir tus oídos también sería útil, pero mantener tu vista tapada debe tener la máxima prioridad. La luz roja es otro claro, pero esta vez no hay luna ni lago.
Una vez que hayas entrado, ruidos incesantes e inconcebibles sonarán desde todas las direcciones. Ninguna cantidad de coraje o de preparación te ayudará con esos sonidos. El frío se transformará en un calor implacable, quemando todas las partes del vehículo. Sentirás la ilusión de que tu carne se está quemando, que cada parte de ti está siendo destruida a medida que viajes a través de los gritos y sonidos de agonía. Siempre y cuando mantengas los ojos cerrados, y resistas el impulso de ver dónde te encuentras, sobrevivirás este sufrimiento. Esto durará un total de 31 segundos, pero muchos no logran mantener los ojos cerrados durante ese tiempo y terminan de la peor manera. ¿Dónde se encuentra esta milla? Los que han sobrevivido no lo saben. Algunos la han llamado la transmisión del infierno. Después de la última milla, el vehículo volverá a funcionar. Detente. Tómate un momento para, posiblemente, recuperar algo de cordura. Deja que los gritos en tus oídos comiencen a desvanecerse, sabiendo que ya casi has completado tu viaje y superado la tarea más difícil. Respira, y enciende el vehículo una vez más. Después de solo 1 kilómetro, el vehículo llegará a un callejón sin salida. Detente ahí y no intentes moverte de nuevo. Nada va a suceder en este momento, pero no te decepciones. Relájate y cierra los ojos. Imagina en tu mente lo que has deseado todo este tiempo. Es muy probable que aún sea lo mismo que cuando comenzaste, pero en algunos casos ese deseo puede cambiar durante el viaje. Piensa que fue lo que querías, que tuviste que pasar por tan aterradora y difícil forma de conseguirlo, e imagina poseerlo en tus manos. Una vez que hayas visualizado esto completamente, abre lentamente los ojos. A continuación, te encontrarás en el comienzo de la carretera sin nombre, donde empezaste. Esto puede confundirte, pero ya has terminado. Tu tarea ha concluido. Tu mente se enfocará en la recompensa. Si lo que deseabas era material, busca en el asiento trasero, o en el maletero si es un objeto más grande. Si el objeto era lo suficientemente pequeño, podría estar ya en tu bolsillo. Si lo que deseabas no era material, entonces no te decepciones si el cambio no es inmediato. Regresa por donde viniste, y encontrarás en tu vida que lo que querías ya sucedió. Es posible que hayas encontrado el amor de tus sueños. Es posible que hayas obtenido un poder inimaginable. Es posible que tu enemigo más odiado haya sufrido la venganza más satisfactoria posible. No tendrás ninguna duda de obtuviste lo que deseabas. Así que ahora que el deseo está cumplido, ¿cuál es el truco? ¿Se maldijo tu vehículo? ¿Hay algo que estés a punto de perder? ¿Es tu muerte inminente? La respuesta a todo es no, por supuesto. Has hecho el reto. Has demostrado ser digno de lo que deseabas. Como se dijo antes, los sonidos de la 11ª milla seguirán existiendo en tu mente, y potencialmente te causarán pesadillas vívidas e inusuales, pero estas no son nada comparadas con lo que has ganado. Ahora, una última pregunta. ¿Hay algo más que desees? ¿Ya estás satisfecho? Después de todo, vuelves al punto donde comenzaste. La carretera está frente a ti, ¿te gustaría hacer otro viaje? Si es así, ajústate el cinturón de seguridad, y simplemente sigue adelante. La noche caía con rapidez. Los fulgentes rayos de la luna iluminaba el agreste paisaje del pueblo. Melquíades, joven y atlético, se abría paso entre la maleza, apurando el paso. Faltaban varios metros, pero se había detenido a pensar en la serie de homicidios de hace 40 años. Él no era tan viejo, pero su abuelo le había comentado sobre esos horribles crímenes cometidos por el Diablos. Las víctimas eran mutiladas, les removían los ojos, las luces del pueblo interrumpieron sus turbios pensamientos. Era la fiesta del comienzo de temporada y todos rezaban para que fuera una buena temporada. Las lluvias no habían ayudado mucho en la última. Como hace 40 años, dijeron algunos ancianos, alejados. Melquíades no se concentró en la charla, y fue a saludar a sus amigos. Los ancianos siguieron charlando. Hace 40 años no llovió durante una temporada, ¿y qué sucedió? En el pueblo se organizaban muy bien para las fiestas. El alcohol siempre estaba presente. Vino, cerveza y algunos decían que habían traído vodka, pero eso era cuestionable. La música era aceptable según Melquíades, pero durante varios minutos no dejó de pensar en los crímenes. No obstante, la compañía de sus amigos le hizo olvidar todo eso. Los ancianos se retiraron. Los más jóvenes se fueron despidiendo, y los más débiles estaban ya en el suelo debido a la bebida. En eso, Melquíades se percató que su mejor amigo no estaba presente.
Era gracioso porque siempre iba a las fiestas con su esposa y eran muy conocidos en el pueblo como para no ir. Preguntó a varios conocidos si lo habían visto, pero todas las respuestas fueron negativas. Definitivamente no había ido. Tomó un poco de comida para llevársela a su mejor amigo, se despidió del resto y marchó a paso lento bajo la luz de la luna, ahora tan brillante como el sol. El clima era perfecto, algo caluroso, no había una sola nube en el cielo y las estrellas eran perfectamente apreciables. Todo estaba sumido en una paz que a Melquíades le causaba cierta inquietud. ¿Qué habían dicho los ancianos? ¿Que todo sucedía como hace 40 años? Su abuelo le comentó que hace 40 años el pueblo entró en crisis debido a los homicidios. Todos decían es la cosa mala. La cosa mala ha vuelto. Pero nadie entendía por qué. Los más jóvenes simplemente ignoraban todos los hechos y se concentraban en las fiestas que organizaban cada semana. No se preocuparon hasta que uno de ellos murió de forma brutal. Alejó esos pensamientos de su mente y se concentró en caminar. Era torpe, así que le costaba mucho recorrer el camino a la casa de su amigo, estaba casi completamente empedrado. Casi llegando a la entrada, sintió una presencia en su espalda, pero no se atrevió a mirar. ¿Y si era la cosa mala? No, eso era estúpido. La cosa mala no existía, era un invento de ancianos para asustar a los más jóvenes. Seguramente era algo relacionado con los efectos del alcohol, pensó. Una vez en la entrada, y con un fétido olor en la nariz, se habrán olvidado de limpiar el granero, pensó, tocó la puerta 3 veces. Nadie atendió. 3 veces más, y sin respuesta. Decidió tocar más fuerte, pero se percató de algo. La puerta no estaba del todo cerrada. Entró. Todo estaba oscuro. Más oscuro de lo que se hubiera imaginado. Las luces no funcionaban, y por poco no sale corriendo al escuchar un ruido en el segundo piso. Subió y no le gustó lo que vio. Su mejor amigo yacía inmóvil sobre la cama, boca arriba. Sus intestinos colgaban de su estómago y caían por el lado derecho de la cama. Tenía varias cortaduras, carecía de ojos. Melquíades gritó y bajó las escaleras a gran velocidad. Salió e intentó correr de vuelta al camino, pero tropezó más de una vez. Se detuvo, tomó aire, y entonces volvió a la casa. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Salir corriendo de allí? ¿Qué debía hacer? Se detuvo frente a la casa. Sintió nuevamente una presencia detrás de él, corrió en dirección contraria a la original. Directo al barranco del que tantas leyendas se contaban. Es como hace 40 años, se repetía mientras corría, la cosa mala ha vuelto. La cosa mala ha vuelto. Y se detuvo frente al barranco. No supo cuánto había corrido, ni cuánto tiempo pasó. Simplemente se quedó allí, mirando el enorme mar que se extendía. Su amigo había elegido un extraño lugar para sentarse, alejado de todos, su amigo. Lloró por él, lloró hasta que se percató que, bajo el olmo junto a él, había un jovencito. ¿Quién eres?, inquirió Melquíades. ¿Contesta? El jovencito no respondió. No debía tener más de 6 años, pero no podía apreciar su rostro. Melquíades supuso lo peor. ¿Quién eres?, gritó. ¿Sabes qué ha sucedido en esa casa? Entonces, el joven soltó 2 pares de bolas. Rodaron un poco, y más tarde se quedaron quietas en el suelo. Brillaban a la luz de la luna, y Melquíades se horrorizó al ver que en realidad eran ojos. Retrocedió 1, 2, 3 pasos fueron suficientes para que cayera del barranco. Encontraron 2 cuerpos en la casa de Juan García. El suyo y el de su esposa, mutilados y sin ojos. La escena era demasiado brutal y se calculó que yacían ahí desde hacía casi una semana. La puerta estaba abierta y había huellas que llegaban hasta el barranco ubicado detrás de la casa. Los investigadores concluyeron que la causa de muerte fue un largo corte realizado de izquierda a derecha en el cuello. Junto al olmo ubicado detrás de la casa se encontraron los ojos de las víctimas. Las huellas se pierden ahí. Más abajo, en el mar, se encontró el cuerpo destrozado de Melquíades González. Los investigadores tienen la teoría que, luego de la fiesta, Melquíades se dirigió a la casa. La pareja le abrió la puerta sin sospechar nada, entonces Melquíades los asesinó a ambos en un acceso de locura provocado por el alcohol y el calor. Cuando se percató de lo que hizo, se dirigió al barranco y se arrojó, terminando con su vida. Pero los ancianos del pueblo están muy alterados. No dejan de repetir siempre lo mismo. La cosa mala ha vuelto. La cosa mala ha vuelto.
Aquel día, fue un día de perros, la reunión se había alargado muchísimo más de lo previsto y comenzaba mi viaje de vuelta a casa ya bien entrada la noche. Me dolía la espalda de estar todo el puto día sentado en la sala de reuniones y me ardía el cerebro de todo lo que tuve que aguantar. Para colmo, comenzó a nevar al poco de salir de Zaragoza. En lugar de coger la autovía, decidí volver a mi casa por carretera nacional. El trayecto era muchísimo peor porque atravesaba las montañas y había mucha curva por allí, pero me ahorraba casi 100 kilómetros por este sitio. Metí el último CD de U2, y enfilé la carretera que se presentaba bastante solitaria a aquellas horas. La nieve cada vez era más intensa y el asfalto comenzaba a teñirse de grises brillantes bajo la luz blanca de mis focos. Aminorando la velocidad, conducía con los músculos tensados por temor a que el coche me patinara en alguna de aquellas curvas solitarias, a la vez que maldecía la jodida reunión de aquel día. La carretera, ya recorriendo las oscuras montañas, se estrechaba por momentos y atravesaba pequeños pueblecitos, apenas iluminados por tristes farolas de luz amarillenta que me recordaban un poco a la luz de noche que les ponemos a mis hijos en su habitación. Aunque hacía bastante frío, los nervios acumulados durante el día y la engorrosa conducción por aquel peligroso asfalto me hacían sudar las manos y la espalda. Hacía muchísimos kilómetros que había dejado atrás el último pueblecito cuando llegué a este. Apenas 6 o 7 casas al borde de la carretera. Casas recias de paredes de piedra y tejados de pálidas tejas, hundidos algunos por el paso del tiempo y el desuso. Unas viejas bombillas adosadas a las paredes de alguna casa eran el único indicativo de presencia humana en aquel lugar en los últimos tiempos. Al cruzar ante la primera casa, mi coche se paró sin más, todo dejó de funcionar. Se apagó todo el sistema eléctrico y el motor se silenció al instante, dejándome allí tirado en medio de la nada. Tras dar un par de golpes al volante, desahogándome la rabia por la mala suerte, cogí el móvil para avisar al seguro y que me mandara una grúa. Puta miseria, no tenía cobertura. Desempañé con el brazo los cristales, que a los pocos minutos de pararse el coche se habían vuelto del todo opacos, y observé las fantasmagóricas casas en busca de alguna luz en alguna ventana o resquicio, donde quizás hubiese alguien al quien pedir ayuda. Absolutamente nada. Encendí un cigarrillo y bajé del coche, subiéndome el cuello de la camisa y medio encorvado por el frío, me dispuse a inspeccionar más de cerca las casas. Una a una, fui tocando a las puertas sin ningún resultado hasta llegar a la última, en la parte opuesta de donde estaba el coche. Mi nerviosismo iba en aumento pensando ya que quizás, como punto culminante de aquel asqueroso día, tendría que pasar la noche tiritando de frío dentro del coche. Cuando di media vuelta para volver a él la vi. Enfrente justo de mi coche, a unos 200 metros de mí, había una mujer que me observaba sin mover un solo músculo, vestía una especie de camisón blanco y observé que estaba descalza sobre la nieve, con los brazos caídos en los laterales y la cabeza ligeramente agachada. Era alta, de piel muy pálida y tenía el pelo muy corto, como rapado. Le di un grito levantando la mano, sabía que me miraba, pero fue lo primero que se me ocurrió. No se inmutó ante mis aspavientos. Comencé a caminar hacia ella bajo la nieve un tanto acojonado por su espectral figura, mientras me acercaba, fui enfocando mejor su silueta y su rostro. La parte baja de vestido parecía estar sucia, como de barro y algo rojizo que no supe interpretar, y su rostro, que al principio me pareció de una mujer joven, comenzó a mostrarme signos de anticipada vejez. Me acerqué un poco más, hasta que vi su mirada vacía. Sus ojos eran completamente blancos e inexpresivos, no tenía pupilas. Totalmente aterrado, me paré en seco a escasos metros de ella. Movió lentamente su brazo derecho separándolo un poco de su cuerpo y en su mano vi que sostenía una hoz, de las que se usan en el campo para segar las malas hierbas. Por un momento el corazón se me salió por la boca, petrificado allí en medio de la nevada de puro pavor ante aquello que me estaba sucediendo. En un segundo, aquella mujer arrancó a correr hacia mí de una forma totalmente sobrehumana, mi cuerpo, automáticamente, porque yo no tenía control sobre él por el miedo, dio media vuelta y corrió también todo lo que pudo delante de aquel espantoso ser. En mi cabeza se mezclaban 1000 pensamientos a la vez, ¿quién era aquella cosa? ¿Cómo era posible que corriera de forma tan veloz? ¿Qué coño iba a hacer yo más que correr? Dejé las casas atrás y continué corriendo por la oscura carretera, que en aquellos momentos ya se había convertido en un manto de frío hielo. Escuchaba sus rápidas pisadas tras de mí, cada vez más cerca.
Comenzó a emitir un extraño sonido, como un grito muy agudo que se me clavaba en los oídos, punzándome los músculos y no dejándome correr tan apenas. Cada vez más cerca, me dolían los costados, cada vez ese grito más fuerte, no podía correr más, las piernas se me engarrotaban, no podía coordinar ya mis movimientos, ya notaba su aliento en mi espalda. Ya no me quedaba aliento, mis ojos derramaban lágrimas y me escocían de puro miedo. Noté como mi velocidad disminuía y sumido completamente en aquella oscuridad, esperé ya la punzada de su hoz en mi espalda de forma irremediable. Di mis últimas zancadas totalmente derrotado, ya no podía más, caí de rodillas sobre la nieve y me vinieron a la cabeza imágenes de mis hijos, pensé que mañana tenía que llevarlos al cine, el espantoso grito cesó de pronto, el sonido de las rápidas pisadas de aquel ser llegaron nítidas a mis oídos, primero desde atrás, luego me atravesaron y después las escuché alejarse frente a mí hasta que todo quedó sumido en el más completo silencio. Arrodillado en medio de ningún lugar, congelado de frío y todavía con convulsiones de puro terror, vomité de agonía y lloré como jamás lo había hecho. Volví arrastrando mis pies hasta mi coche, encendí a duras penas otro cigarrillo que se consumió entre mis dedos lentamente. Le di al contacto y arrancó a la primera. Di media vuelta y volví por la carretera en busca del enlace con la autovía. Joder, qué maldito día. Trabajo en una gasolinera en la zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero sencillo y bien pagado. Hace unas pocas semanas, llegó un nuevo empleado. Se llama Jeremy. Jeremy es una persona extraña. Tiene entre 25 y 26 años y apenas habla, pero tiene la risa más siniestra que he escuchado en mi vida. Tanto mi jefe como yo notamos ese detalle, pero, como nunca fue un problema, tampoco hablamos mucho sobre el tema. Los clientes no se quejaban de él, y su trabajo siempre había sido impecable. Unas semanas después, sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. Que un empleado robe puede ser un grave problema, y solo hay una persona por turno trabajando en la gasolinera, pues es un establecimiento pequeño. Hace 2 semanas, mi jefe se dio cuenta de que nos estábamos quedando sin gasolina. Al principio, eran solo pequeños barriles, luego tanques enteros. Pronto, cargamentos completos se habrían acabado antes de que terminase un solo día, y siempre era después del cambio de turno de Jeremy. Mi jefe revisaba las cintas de seguridad cada noche, pero nunca le pillaba. Jeremy siempre terminaba su turno, cerraba y, entonces, ya no había gasolina al día siguiente. Mi jefe suele llevarse las cintas a casa para tratar de pillar a Jeremy. Una noche, su hija tenía un partido de fútbol, así que me pidió que revisase la cinta por él. Me ofreció pagarme el doble, evidentemente sin que el resto de mis compañeros se enterasen. Hay 3 cámaras en el establecimiento, así que fueron 3 las cintas que me dio. Me imaginé que sería una noche larga y aburrida, pero estaba ahorrando para unas buenas vacaciones y ese dinero extra me vendría realmente bien. Me llevé las cintas a casa, puse la primera en mi viejo reproductor de vídeo y me senté en el sofá. La cinta era de hace 2 días. Jeremy empezó su turno a las 4 de la tarde. Todo parecía normal al principio. Entró en el mostrador, cambió el puesto con la compañera anterior a él y se quedó allí, esperando clientes. La primera persona que vino fue la señora Templeton, una clienta habitual, en el vídeo indicaba que eran las 16:03. Compró una cajetilla de tabaco y un periódico que pagó con un billete de 20. Nada fuera de lo normal. El siguiente era un chico de la zona llamado Ron. Conduce una motocicleta, y suele pasarse de forma habitual. Rellenó el depósito de su moto, compró una bolsa de cecina, pagó con su tarjeta de crédito y se marchó. El siguiente fue un chico con un sombrero de vaquero. Nunca lo había visto, pero, como es normal en una gasolinera, no era raro ver a extraños. Gastó $40 en gasolina diésel, pagados con un billete de 100, y siguió su camino. Me acomodé en el sofá y suspiré. Lo único más aburrido que trabajar era ver cómo otros lo hacían. Aún así, la oferta de mi jefe era más que suficiente para hacerme continuar viendo las cintas. Todo seguía siendo normal. Tenía la sensación de que si Jeremy era el que robaba la gasolina, ya sabía que sospechábamos de él. No creía que fuera a ser tan tonto como para dejarse cazar por una cámara. Todo se mantuvo aburrido y rutinario hasta las 5 en punto. A las 5:03, la señora Templeton regresó. Quizás se había dejado algo. Pero no fue así.
Compró el mismo paquete de cigarrillos y, después, el mismo periódico. Pagó nuevamente con un billete de 20. Era raro, pensé, pero sabía que era algo despistada. Creí que Jeremy debería haberle dicho que ya había comprado aquello, pero no está contra las normas vender lo mismo 2 veces. Fue entonces cuando Ron volvió. Rellenó de nuevo el depósito de su moto, incluso me fijé en la cámara exterior, pensando que quizás era para rellenar el depósito de un coche, pero no. Era la motocicleta, y compró una vez más la bolsa de cecina. Pagó de nuevo con su tarjeta de crédito. No me preocupé mucho, pensando que solo era una extraña coincidencia. La señora Templeton es olvidadiza, y Ron probablemente tuviese más de una Harley. Fue entonces cuando el chico del sombrero de vaquero regresó. Sentí un escalofrío. No compres diésel, no compres diésel. Empecé a susurrar a mi vacía sala de estar. Pagó $40 en diésel con otro billete de 100. Cada movimiento que hacía era idéntico al que hizo en su primera visita, incluso cuando se rascó la nariz al momento de salir por la puerta. O ese chico era rico, o tenía muchos camiones, o estaba ocurriendo algo realmente extraño. Continué viendo la cinta. Cada cliente a la hora siguiente era el mismo. Cada uno de ellos. Estaba realmente conmocionado, y entonces, a las 6:03, la señora Templeton volvió. Compró el tabaco y el periódico de nuevo, y pagó, una vez más, con un billete de 20. Pensé que se me estaba yendo la cabeza. Vi solo una media hora de vídeo hasta que tomé el mando y comencé a avanzarlo rápidamente. Todo era lo mismo. Cada cliente volvía exactamente una hora después. Ya sé lo que estaréis pensando. Ese capullo astuto de Jeremy había modificado las cintas. Había hecho un bucle de su primera hora de trabajo una y otra vez. Pero no era así. Las ventanas alrededor del mostrador iban mostrando la luz según la hora del día. No había ningún bucle, y tampoco podría haber cogido la cinta para modificarla, solo hacía su trabajo, reponiendo y limpiando. Pero los mismos clientes seguían apareciendo una y otra vez. En aquel punto ya había entrado en pánico. Algo estaba yendo muy mal en aquellas cintas, y no tenía una explicación lógica para ello. Aceleré el vídeo hasta la parte en la que cerró la gasolinera y fue a su coche. No había robado nada, pero continué atento a cualquier cosa. Volví a acelerar el tiempo una vez más, hasta medianoche. Exactamente a las 10:03, de la nada, apareció la cara de Jeremy ante la cámara. No digo que viniese y mirase a la cámara, sino que justo cuando llegó el minuto 3, apareció su cara, sin más. No estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí, estaba seguro de ello. Grité y busqué a tientas el mando. Justo en el momento en que lo tuve en la mano, Jeremy desapareció. En un momento estaba, y al siguiente ya no. Me temblaban las manos, pero cogí la segunda cinta y la metí. En ella estaba la grabación de la cámara que mostraba la parte de detrás del mostrador. Salté hasta las 12:03, pero no había nada. Pensé que igual habría pillado a Jeremy subido a una silla, pero no había nada. No le vi ni aparecer ni desaparecer. Es como si nunca hubiese estado allí. No conoce el código de seguridad, y no saltó ninguna alarma después de que cerrase. Lo que sí vi, sin embargo, a las 12:03, fue como un bote de gasolina desapareció de la estantería. Desapareció sin más, al igual que el rostro de Jeremy. Un segundo estaba, y al siguiente ya no. Quité la cinta y me fui a la cama, pero fui incapaz de conciliar el sueño. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente a plena velocidad. Aquella cinta fue sin duda lo más terrorífico y extraño que vi en toda mi vida. Mi turno empieza en unas horas. Mi jefe me pidió que le diese las cintas y que le hiciese saber qué había visto, pero, en serio, ¿qué cojones iba a decirle? A Jeremy le toca el turno de noche hoy, justo después de mí, y mi plan es que cuando cambiemos de turno aparezca el jefe y le plante cara junto a mí, puesto que yo fui el que le pilló robando. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Supongo que debería mostrarle las cintas a mi jefe, pero no quiero verlas con él. No quiero ver nada como aquello de nuevo. No podía sacarme la imagen de Jeremy sonriéndome de mi mente. Era lo peor que había visto en una cara humana. De todos modos, voy a intentar al menos dormir un poco antes de enfrentarme a esto. Os dejaré saber lo que me vaya ocurriendo. Actualización 14:49. Estoy actualizando la situación desde el teléfono, lo siento de antemano por los posibles fallos. Mi jefe acaba de ver la última de las cintas. Le dije lo que iba a pasar, pero ni con esas podría estar preparado para algo así.
Se quedó acojonado, al igual que yo, y Jeremy debería estar en la gasolinera a las 4. Tenemos alrededor de 1 hora para planear lo que vamos a decir, pero ninguno de los dos sabe cómo abordar el asunto. ¿Era tan solo un tipejo que robaba gasolina y se dedicaba a asustar a la gente? ¿O era algo más? No sé si es una locura. ¿Alguien cree que podría ser el causante de aquel extraño bucle? Mi jefe me aseguró que no vio nada parecido en las demás cintas, pero por la forma en la que Jeremy apareció en la grabación, me dio la impresión de que sabía que iba a verla yo. Era como si quisiese que viera lo que era capaz de hacer. La manera en la que sonrió a la cámara, como un niño que acaba de construir un castillo de arena y lo muestra a sus padres. No lo sé, probablemente suene estúpido. Voy a hablar un poco más con mi jefe. Debemos calmarnos y ver cómo hacemos esto. Volveré a actualizar por la noche, pero tengo un mal presentimiento sobre lo que va a pasar. Actualización, 16:33. No hay señales de Jeremy. Hemos intentado llamarle, pero su teléfono está apagado. Acabamos de llamar a la policía. Actualización, 17:33. No hay señales de Jeremy. Hemos intentado llamarle, pero su teléfono está apagado. Acabamos de llamar a la policía. Actualización, 18:33. No hay señales de Jeremy. Hemos intentado llamarle, pero su teléfono está apagado. Acabamos de llamar a la policía. Actualización, 19:33. No hay señales de Jeremy. Hemos intentado llamarle, pero su teléfono está apagado. Acabamos de llamar a la policía. Actualización, 20:33. No hay señales de Jeremy. Hemos intentado llamarle, pero su teléfono está apagado. Acabamos de llamar a la policía. Actualización, 22:58. Puta mierda. Puta mierda, puta mierda, puta mierda. Acabo de llegar a casa y ver mis actualizaciones previas. Ahora todo tiene menos sentido. Esto es lo que os puedo decir. Fui a trabajar, Jeremy no apareció y mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como podéis ver. Cuando cogimos el teléfono, el sol se puso. Os juro que fue justo eso lo que ocurrió. Como si me hubiera desmayado por 5 horas, y es que exactamente cuando miré al reloj, eran las 21:33. Creo que me vi atrapado en el bucle de Jeremy, tiene sentido. Pero ahora las cosas se vuelven más extrañas todavía. Mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, listo para dar veracidad a mi historia ante los agentes. Cuando desperté, tenía el teléfono en la oreja, pero no tenía cobertura. Mi jefe seguía ahí, pero no se movía. Estaba de pie, congelado. Miré al reloj de nuevo, el cual estaba parado, con la segunda manecilla atascada en las 12. Eran exactamente las 21:33. El reloj del ordenador del mostrador también estaba parado. Mi teléfono estaba congelado. Incluso había un cliente ante el mostrador, esperando a mi jefe para comprar una caja de cigarrillos. Apuesto lo que queráis a que sería su 5.º paquete del día. Salí de allí cagando leches. No cerré, no apagué las luces y, lo siento, no recogí las cintas de seguridad para colgarlas en internet. Creedme, eso fue lo último que se me pasó por la cabeza. La gasolinera en su totalidad estaba congelada. La carretera de delante seguía con su tránsito normal, pero todos los coches aparcados dentro estaban congelados, con la gente en su interior. Recé para que mi coche se pudiese poner en marcha. Afortunadamente, así fue. De camino a casa, el tiempo volvió en sí. La estática en la radio volvió a ser música, como debía ser y, por lo que veía, nadie se había percatado de la pausa temporal. Fui el único que lo vio. Bueno, estoy seguro de que Jeremy también lo sabe. Sigo sin tener pistas de él, ni de su paradero, ni de lo que está haciendo. Me voy a esconder en mi cuarto y llamar a la policía una vez más. No sé si me tomarán en serio, pero debo intentarlo. Estoy temiendo por mi vida en este momento. Actualizaré mañana si puedo. Actualización final, 10:33. Al final acabé conciliando el sueño sobre las 4. No tengo ni idea de cómo lo hice, quizás fuera solo el cansancio. Esta mañana, desperté con el teléfono sonando. Era mi jefe. Me había estado llamando desde las 6. Despertó del trance cuando el tiempo volvió a su curso e inmediatamente llamó a la policía. Vinieron a ver qué ocurría y él se lo relató todo con pelos y señales. Los policías pensaban que solo se trataba de descubrir al ladrón de gasolina, o así lo hizo ver mi jefe para que le ayudasen a buscar a Jeremy.
Cada trabajador está registrado en los archivos de la gasolinera, así que toda la información sobre Jeremy sería fácil de encontrar. Registraron su dirección y enfilaron a su casa. No os vais a creer que encontraron. La dirección de la casa de Jeremy era tan solo un solar vacío. O así está ahora, al menos. Antes era una casa, pero fue incendiada en 1993. Siendo un pueblo pequeño, casi todos recordaban aquel incendio. Una familia de 4 personas vivía en allí. Los rumores dicen que tenían un hijo lejano del que nunca hablaban, pero nadie sabía con certeza si era cierto. Lo que sí es cierto es que, tras una larga investigación, descubrieron que el fuego fue provocado. Toda la casa fue cubierta de gasolina y se incendió con un cóctel Molotov. La familia entera dormía cuando esto ocurrió. Ninguno sobrevivió. Nunca encontraron al responsable de esto. Más rumores apuntan a que cuando intentaron contactar con el hijo lejano, nadie pudo encontrarle. De todas maneras, mi jefe luego me llamó y me dijo algo que me dejó los vellos de punta. Quería que fuese a la gasolinera. ¿Estás loco?, le dije, pero me aseguró que los agentes estaban con él. Entonces dijo algo más. El FBI estaba en el pueblo, y querían hablar conmigo. Fui inmediatamente. Eran las 7:15 cuando me llamó, y yo quería ir a dormir. Aún así, sabiendo que igualmente dormiría poco, fui a la gasolinera. 4 hombres vestidos de traje me recibieron y me pidieron que tomase asiento. Me hicieron repetir la historia 2 o 3 veces hasta que tuvieron todos los detalles. Les conté todo acerca de Jeremy, las cintas de seguridad y la última noche de trabajo. Todo. Finalmente, tras terminar, los agentes me dijeron: «Oh, santo Dios, tenemos a otro». Entonces me hicieron firmar un montón de papeles, acordando que no diría nada de esto a nadie, así que no puedo contar más. Podría estar infringiendo la ley solo posteando esto. Ahora mismo estoy en casa. No estoy muy seguro de lo que hacer conmigo mismo. Las cosas que me dijeron los agentes cuando les relaté mi historia se me quedarán en mente por el resto de mi vida. En cualquier caso, me tengo que ir. Tengo algunos recados pendientes, entre ellos revisar algunas cintas de vídeo. Mi jefe y yo pensamos que el chico nuevo, Jeremy, que da bastante grima, está robando gasolina, y debo comprobar las cintas para pillarle con las manos en la masa. Tengo mejores cosas que hacer, pero mi jefe me ha prometido pagarme el doble sin que lo sepan los demás empleados, y estoy intentando ahorrar para unas vacaciones. Debería ser muy simple. Reviso las cintas, la gasolina es robada y yo pillo a Jeremy en el acto, y ya está.